Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. En esta ocasión, en nuestra edición semanal, haciendo un recuento, una recapitulación de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos días. Y vaya que ha sucedido mucho, particularmente en México y América Latina, donde la variante Omicron avanza de manera acelerada e intempestiva, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades sanitarias. Así que hoy tendremos, por supuesto, un recuento de este panorama y las recomendaciones, cómo hacer frente a esta nueva ola que está en su mayoría encabezada por la variante Omicron. Hoy también estaremos hablando de las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2 en pacientes graves y en quienes han perdido la vida aún vacunados contra COVID-19. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a no minimizar los efectos que ocasiona Omicron. También puede desencadenar casos graves y lamentablemente llevar a la muerte a las personas. De esto también estaremos hablando hoy. Detectan en niños y niñas el síntoma Krupp tras presentar Omicron detectado en la población de América Latina que no han sido vacunados, como es el caso de México. Países europeos retomaron la educación presencial en medio de un repunte global de coronavirus causado por la variante Omicron y cuestionamientos en las medidas aplicadas. El gobierno de Italia justifica las últimas medidas para contener la pandemia destinadas a proteger a toda la población. Señala que gran parte de los problemas de hoy son los no vacunados. De esto también, por supuesto, estaremos hablando. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La pandemia por COVID-19 se ha desplazado en diferentes épocas del año, desde que surgió en China en el 2019 a la fecha. Su deslizamiento ha sido con intensidad grave y perturbando al mundo entero. Lo que los científicos temían y habían advertido sobre las diferentes mutaciones que podrían avecinarse con este tipo de coronavirus se ha magnificado. Por tercer año consecutivo, decenas de variantes han causado una serie de afectaciones a la salud de la población y muerte, y los estragos comienzan a reflejarse en la economía mundial. La propagación ha sido como el viento acelerado y con gran fuerza. Las variantes que han ocasionado un dolor de cabeza son alfa, beta, gamma, delta y omicron, cada una con gran intensidad sin parar. El virus SARS-CoV-2 ha causado el mayor número de enfermedades y muertes en poco tiempo, rebasando otras pandemias y epidemias. Los mayores picos de este tsunami se podrían predecir tomando en cuenta los 2 años ya vividos, los eventos masivos, el regreso de cada periodo vacacional y el entorno climático han sido algunos eventos y factores que han ocasionado su alza. Los países europeos y latinoamericanos son un reflejo, Delta y Omicron son un ejemplo. La ola azota en los primeros y como un hormiguero se expande a las demás naciones sin parar. En cada variante, los científicos sanitarios señalan de mayor severidad, transmisibilidad o resistencia a las vacunas. Estas últimas han contribuido a que desciendan las muertes, pero la enfermedad se propaga como un caudal que a la larga los efectos secundarios en el ser humano será de gran afectación. El virus SARS-CoV-2 seguirá mutando. Las únicas medidas para tratar de controlar el panorama son siguiendo las sanitarias adaptadas incluso desde antes de la pandemia y que solo han ido reforzándose, aunado al esquema de vacunación contra COVID-19.
A un año de que se cuenta con este arsenal de biológicos, aún la pandemia causa estragos. Corresponde al sistema de salud reforzar las acciones y estrategias para contrarrestar la afectación y a la población asumir la responsabilidad del cuidado a la salud. Informó Isaura López Villalobos. El reporte diario que nos llega directamente desde la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta Iskra Calderón, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Iskra, te saludamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud aseguró que no se debe subestimar la capacidad de la variante Ómicron de causar daño y advirtió que no será la última variante del coronavirus que se detectará. Sin embargo, no se puede predecir si la próxima cepa causará un tipo de enfermedad más o menos grave, añadió. Hay mucha gente en todo el mundo que está en unidades de cuidados intensivos y con ventilación mecánica por la variante Ómicron. No se puede decir que se trata de una enfermedad que se puede tomar a la ligera, apuntó el Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. Muchos sistemas sanitarios nacionales están saturados y personas que padecen otras enfermedades están sufriendo porque no reciben la atención que requieren, añadieron los expertos de esta institución sanitaria. Ómicron es ya la variante dominante y supone el 60% de casos a nivel mundial. La semana pasada se convirtió en la cepa que ha ocasionado el mayor número de infecciones desde que empezó la pandemia, con 15 millones de nuevos casos. La OMS apuntó que las políticas públicas y los comportamientos individuales tienen el poder de cambiar el rumbo de esta pandemia para bien o para mal. Por eso pidieron a gobiernos y ciudadanía que sigan usando todas las herramientas disponibles para detener en lo posible el avance de Ómicron. El organismo sanitario también recordó que no se podrá terminar con la fase aguda de la pandemia si se mantiene la desigualdad en el acceso a las vacunas. El 85% de las personas en África todavía no han recibido una sola dosis. Además, 90 países no han alcanzado el objetivo de vacunar al 40% de su población y 36 países han vacunado a menos del 10%. Reportó desde Europa para el programa Coronavirus la Pandemia, Iskra Calderón Ayala. Muchas gracias, Iskra, por esta información. Dos datos me parece muy importantes a destacar de esto que nos ha comentado nuestra compañera desde Ginebra, el hecho de que esta variante Ómicron está siendo la responsable hoy del 60% de los contagios en el mundo, es decir, se está consolidando como la variante de mayor presencia. Y por otro lado, este dato muy preocupante. En países como aquellos que pertenecen al continente africano, el 80% de la población podría no estar vacunada. 80% es una cifra muy, muy alta. Continuamos enfrentando esta desigualdad en la distribución de los biológicos. Y miren, las autoridades sanitarias a nivel mundial llaman también a no desestimar la variante Ómicron. Esta variante es muy virulenta, incluso podría ser más contagiosa que el virus que provoca el sarampión. La variante Ómicron es capaz de infectar a aquellas personas vacunadas que tienen su esquema completo e incluso a quienes tienen una dosis de refuerzo. Se pensaba que la pandemia de COVID-19 ya estaba terminando, pero ya enfrentamos esta otra variante del SARS-CoV-2, que por fortuna tiene una menor capacidad de virulencia, explicó Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ómicron tiene una capacidad de transmisión extraordinariamente eficiente. Puede ser tan transmisible como el sarampión, que es el virus reconocido como el patógeno con más contagiosidad, añadió. En las próximas semanas vamos a observar una intensidad de transmisión como no la hemos visto posiblemente a lo largo de la epidemia, y muchos conocidos van a infectarse. Esperamos que la gran mayoría con cuadros leves, pero esto va a ser muy rápido y seguramente los servicios de salud se van a ver saturados en poco tiempo. Existe la idea de que la amplísima capacidad de contagio de Ómicron a nivel global podría mejorar el grado de inmunidad. Simultáneamente, esta gran cantidad de infecciones implica un altísimo número de partículas virales multiplicándose, pero también puede que haya equivocaciones en la transmisión de sus características genéticas y derivar en la aparición de nuevas variantes que podrían ser igual o más complicadas, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues así la advertencia de los expertos llamando a no desestimar la variante Omicron. Vamos ahora a Italia, donde se han reforzado las medidas sanitarias. El primer ministro italiano Mario Draghi ha justificado este lunes que las últimas medidas de su gobierno para contener la pandemia están destinadas a proteger a todos los italianos, pues gran parte de los problemas de hoy son los no vacunados, ha asegurado. Draghi compareció para explicar las decisiones anti-COVID de su ejecutivo, algunas muy controvertidas, como el regreso presencial a las aulas o la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años, después de ser muy criticado por no hacerlo tras el Consejo de Ministros que las adoptó este miércoles. I ragazzi o le ragazze gli si chiede loro di stare a casa, non andare a scuola, poi la sera vanno in pizzeria e fanno sport tutto il pomeriggio. Non ha senso chiudere la scuola prima di aver chiuso tutto il resto, ma se chiudiamo tutto il resto torniamo all'anno scorso e non ci sono i motivi per farlo, perché come ho detto nell'introduzione la situazione è molto diversa, essenzialmente grazie alla vaccinazione. Al regreso este lunes de las clases presenciales se oponían regiones, directores y sindicatos, que han alertado de que la educación online será inevitable ante la avalancha de contagios generados por Omicron. Draghi ha apelado a 2022 como un año que hay que afrontar con prudencia, confianza y sobre todo con humildad, aunque gracias a la vacunación la situación sanitaria y económica es muy diferente a la del año pasado, ha asegurado. Entre las últimas medidas adoptadas también figura la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años. Los que no lo hagan serán multados con 100 euros, mientras que quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo serán sancionados con multas entre los 600 y los 1.500 euros. Esta medida ha levantado una fuerte polémica en el sector sanitario, en el que se considera que ese es el precio que cuesta su salud. Italia tiene algo más del 10% de la población de más de 12 años sin vacunar. Son estos los que no se inmunizan, los que ocupan 2/3 de las unidades de cuidados intensivos y un 50% de las hospitalizaciones en salas ordinarias. Este paso adelante que ha dado Italia, imponiendo ya sanciones económicas para aquellas personas que no se han vacunado. Vamos a hacer una pausa, es la primera, regresamos con más información. Los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos están advirtiendo en el sentido de que COVID podría generar algunas secuelas, particularmente en los niños, por ejemplo, diabetes, esto en niños y jóvenes. Aunque Estados Unidos tiene las herramientas para mantener las escuelas operando, las tasas de vacunación anti-COVID son bajas en los niños. Solo 15% de los niños entre 5 y 11 años recibieron la vacuna y poco más de la mitad del grupo de 12 a 17 tienen el esquema completo anti-COVID. Mientras tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron un estudio que concluye que niños y adolescentes de 18 años o menos que han tenido COVID tienen hasta 2.5 veces más probabilidades de tener un diagnóstico de diabetes después de la infección. Por ello, las autoridades han estado motivando la vacunación de este grupo. El estudio señala que los menores de 18 años con COVID-19 tenían más probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico de diabetes 30 días después de la infección que aquellas sin COVID-19 y quienes tuvieron infecciones respiratorias agudas prepandémicas. Los profesionales de la salud deben detectar síntomas de diabetes en personas menores de 18 años con antecedentes de infección por SARS-CoV-2. Estos síntomas pueden incluir micción frecuente, aumento de la sed, incremento del hambre, pérdida de peso, cansancio o fatiga, dolor de estómago y náuseas o vómitos, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica para saludar a la doctora Laura Villarreal. Ella es coordinadora de la Clínica de Hemofilia del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y jefe del Banco de Sangre del Hospital Ángeles Valle Oriente. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida.
Buenos días, Belén. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y encantada de estar el día de hoy con ustedes. Gracias, doctora. Mucho se ha hablado de la relación que este virus, el virus del SARS-CoV-2, más allá de las variantes de que se trate, tiene como efecto en la sangre. Recordamos en los primeros meses de la pandemia estos riesgos de formar coágulos en los pacientes que habían contraído la enfermedad. Doctora, ¿qué sabemos hasta este momento de la relación entre el virus y la sangre humana? Pues sí, mira, efectivamente, como tú mencionas, sabemos ya desde que inició la pandemia que el SARS-CoV-2 causa una respuesta inflamatoria en diferentes órganos y sistemas, y bueno, pues el sistema de coagulación no es la excepción, y vimos a través de todo este tiempo que ya llevamos con la presencia de este virus, que hay pacientes que han desarrollado la formación de coágulos o trombosis, y que por estas medidas, aquellos pacientes que presentan infección grave han tenido que recibir de alguna u otra manera un tratamiento con anticoagulantes para prevenir que se desarrollen estas complicaciones en ellos. Doctora, hablando en particular de la hemofilia, cuéntenos por favor sobre este padecimiento y también cuáles son los efectos que pudiera tener el virus SARS-CoV-2 en pacientes con hemofilia. Sí, Bele, fíjate que la hemofilia es una enfermedad hereditaria, es decir, es transmitida a través de la madre al hijo. La gran mayoría de los pacientes son varones, y lo que ellos presentan es una deficiencia en una proteína que funciona para formar coágulos o para tener una coagulación normal. Estos pacientes por lo general tienden a tener sangrados, hemorragias, y son más propensos a tener dificultades al momento de sufrir una lesión y requerir formar un coágulo o un proceso de coagulación adecuado. Aquí, a contrario de la infección por COVID, en estos pacientes a ellos se les dificulta formar una coagulación o formar un tapón hemostático efectivo. Y doctora, en este sentido, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones o los cuidados especiales que deben de tener los pacientes hemofílicos? Sí, como te mencionaba ahorita, y recordamos, la hemofilia es un trastorno en donde el paciente normalmente tiene sangrados. Entonces, dentro de la comunidad de la hemofilia, al inicio de la pandemia, comenzó a surgir la inquietud de si eran candidatos a recibir tratamientos anticoagulantes una vez que presentaran desafortunadamente una infección severa por SARS-CoV-2 y tuvieran que recibir tratamiento anticoagulación. Entonces sonaba un poco ilógico que aquel paciente que por tener esta enfermedad de hemofilia, al tener dificultad de formar coágulos, todavía le pusiéramos como médicos pues un tratamiento para prevenir la formación de coágulos. Entonces surgen todas estas dudas al inicio de la pandemia, pero actualmente ya se sabe que afortunadamente con los tratamientos que se tienen en México, bueno, y en todo el mundo para los pacientes con hemofilia, que son tratamientos de sustitución, es decir, el paciente tiene la deficiencia de una proteína, factor 8 en el caso de hemofilia A y factor 9 en el caso de hemofilia B, y el tratamiento es simplemente reemplazar esa deficiencia de la proteína. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que un paciente con hemofilia que requiere tratamiento de reemplazo, nosotros al aplicarlo prácticamente llevamos sus niveles de coagulación lo más cerca a lo normal posible. Entonces, un paciente que recibe tratamiento de sustitución con su factor deficiente y que desafortunadamente presenta infección por SARS-CoV-2 confirmada y complicada y que requiere tratamiento de anticoagulación, es posible y debe de llevar y recibir esta oportunidad de tratamiento con anticoagulante siempre y cuando esté recibiendo su terapia de sustitución de manera correcta y esté obviamente siendo monitorizado por un hematólogo quien es especialista en este tema. Doctora, pues muy clara y muy amplia esta explicación, sobre todo para aquellos pacientes hemofílicos y por supuesto tener en cuenta esta recomendación que usted hace. Doctora, en cuestión de tratamientos para la hemofilia, independientemente de la presencia del virus SARS-CoV-2, ¿se ha avanzado en los últimos años? ¿Qué hay para estos pacientes, doctora?
Sí, mira, afortunadamente ha venido una revolución de tratamientos para estos pacientes. Hace décadas los pacientes no tenían oportunidad de recibir tratamiento sustitutivo y lo que pasaba es que tenían una expectativa de vida de 14 años. Actualmente y afortunadamente con los tratamientos de terapia sustitutiva, nuevas moléculas y terapias de sustitución o con factores que ya han sido modificados y que pueden permanecer por más tiempo en el cuerpo, ha permitido que nuestros pacientes con hemofilia tengan una esperanza de vida prácticamente igual que una persona que no padece esta deficiencia. Muy bien, doctora Laura Villarreal Martínez, neumóloga y también lo decíamos ya, coordinadora de la Clínica de Hemofilia del Hospital Universitario, doctor José Eleuterio González y jefe del Banco de Sangre del Hospital Ángeles Valle de Oriente. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ustedes y yo encantada de estar aquí. Que pasen todos muy buenos días. Igualmente, doctora, muy buenos días. Bueno, vaya que hemos aprendido mucho hoy sobre estos pacientes y el cuidado que se debe tener cuando alguno de ellos contrae el virus del SARS-CoV-2. Y en más información, detectan en niños y niñas un nuevo síntoma de Omicron, principalmente en quienes no han sido vacunados. Médicos del mundo ya comenzaron a detectar en niños menores de 5 años contagiados con la variante Omicron, un nuevo síntoma. Aunque este síntoma no es exclusivo del coronavirus y es conocido en otras enfermedades, se ha encontrado con mayor frecuencia en menores de 5 años, quienes aún no son vacunados en países de América Latina como en México. El síntoma es conocido por los especialistas como croup. Se trata de una tos muy ronca que en algunos casos provoca dificultades para respirar. También se le conoce como laringotraqueitis aguda y básicamente es provocada por la inflamación de la laringe y la tráquea. Otra de las características de este síntoma es que por lo general viene acompañado de estridor, es decir, un sonido perceptible en la respiración de los niños, sobre todo cuando lloran o se agitan. Croup afecta mayormente al tracto respiratorio, pues a diferencia de otras variantes, Omicron parece no afectar tanto a los pulmones, pero sí la garganta. Lo que preocupa a los especialistas es que a diferencia de los adultos, los niños tienen las vías respiratorias superiores tan pequeñas que una mínima inflamación puede provocar que se inflamen. Ya hay reportes por parte de los CDC de que el croup ha sido encontrado en menores de edad en otras enfermedades como la parainfluenza humana y el sincitial respiratorio, informó Rocío López Fonseca. Nos da muchísimo gusto saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, ya lo extrañábamos, algunas semanitas que no nos acompañó, pero bueno, con un merecido descanso en una parte y por otro lado también entendemos con mucha actividad, doctor, sí, con este incremento en el número de casos del virus del SARS-CoV-2, doctor. Sí, definitivamente. Lo está viviendo todo el mundo. Lo está viviendo México, lo está viviendo este estado de Jalisco, desde donde transmitimos. Y pues es una nueva ola con un mayor número de casos definitivamente que en las olas anteriores. Aparentemente con menos gravedad de la enfermedad. Todo parece indicar que es una ola compuesta predominantemente por dos variantes, la variante Delta todavía y la variante Omicron, que va ganando terreno. Una variante Omicron de la que ya sabemos mucho. Lo que más sabemos de Omicron lo hemos comentado, lo comentamos aquí incluso cuando casi recién apareció esta nueva variante. Genera una mayor transmisión de la enfermedad, hasta 7 veces más transmisible que la cepa original. Al parecer, menor gravedad de la enfermedad, aunque esto particularmente en personas vacunadas. En personas no vacunadas, no confiarnos. Los riesgos están ahí y siguen siendo riesgos incluso de enfermedad grave. Y por otro lado, una variante en la que sí está bien identificado su capacidad de evadir parcialmente la respuesta inmune.
Eso responde a la pregunta de mucha gente que dice, estoy vacunado y de cualquier manera me dio COVID y me dio un COVID sintomático. Posiblemente haya sido un COVID por Omicron y el hecho de estar vacunado atenuó la enfermedad. No se previene absolutamente, porque ya lo hemos platicado también, una persona vacunada puede tener COVID, pero un COVID leve, un COVID que no te va a llevar al hospital y no te va a llevar al riesgo de mortalidad. Esa es la gran diferencia. De ahí la importancia de seguirnos vacunando. Claro, doctor. Aquí el riesgo, se ha mencionado, es el hecho de que se vuelvan a colapsar las unidades médicas. Claro. Ya no tanto por enfermedad grave, pero sí por la cantidad de personas que van a tener que acudir a un centro de salud, doctor. Claro, incluso por enfermedad grave. Belén, ¿por qué? Si decimos que esta variante de Omicron se transmite 7 veces más que la cepa original, entonces está ocurriendo lo que vemos, mayor número de casos. Y teniendo un mayor número de casos, aunque la letalidad sea menor comparativamente con Delta, por ejemplo, de todos modos, ante el volumen de pacientes infectados, tú puedes tener hospitales saturados en un momento dado. No hay que confiarnos por ese motivo respecto del comportamiento de Omicron. Hay que detener a Omicron. La Organización Mundial de la Salud, y ayer en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom, hacía la referencia a esto precisamente, de que a un mayor número de pacientes enfermos, aun cuando un menor número pueden llegar a gravedad o a muerte, ese porcentaje de todos modos puede llegar a colapsar los sistemas de salud de nueva cuenta. Sin duda alguna. Doctor, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Tenemos muchas preguntas de parte de nuestra audiencia, muchas dudas, inquietudes acerca de la vacunación. En este momento hay muchas personas enfermas y nos preguntaban qué va a pasar si retrasan los refuerzos que ya se están aplicando en varias partes del mundo. En fin, varias preguntas que nos han hecho llegar, doctor. Con esto con todo gusto. Y mucho más regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y México rompe 2 marcas en la pandemia: las víctimas mortales y el pico máximo de casos. El pasado fin de semana, México rompió el récord de decesos a causa de COVID. Este país ya rebasa las 300,000 víctimas mortales en la pandemia. Esta cifra es de más del total de habitantes de Puerto Vallarta, uno de los puntos turísticos de playa más reconocidos y populares en el país. Además, en esta cuarta ola de contagios, se anotó una nueva marca de casos diarios. El pico más alto lo había alcanzado el 18 de agosto con más de 28,000 infecciones reportadas en 24 horas. Ahora la nueva marca ya rebasó las 30,000 en un solo día. Es igual a 1,250 por hora. Un crecimiento muy acelerado justo en el surgimiento de la variante Omicron, que está causando una alta demanda de pruebas en distintos estados. Mientras tanto, el gobierno mexicano registra un acumulado de 151 millones de dosis anticovid aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020. Ahora el biológico disponible para el personal escolar es Moderna, como parte de una donación de Estados Unidos. En medio del tsunami de casos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se contagió de COVID por segunda vez. Por otro lado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de Molnupiravir, el fármaco desarrollado por Merck & Company, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por este reporte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nos lo decía ya nuestra compañera Elizabeth Ortiz, en 2 días hemos roto récords de casos en México, más de 33,000 el martes, ayer superamos los 40,000 casos, lo cual nos habla de la virulencia de esta nueva variante, doctor. Sí, fíjate que efectivamente
el récord había sido agosto del año pasado, con alrededor de 28,000 casos, y ahora haber llegado a más de 40,000 casos, de hecho casi 50,000 casos en un solo día, pues nos habla de la magnitud de la transmisión de esta nueva variante. Es probable que sea debido a Omicron. Digo es probable, Belén, porque no se realizan tantas pruebas para detección de cuál variante es la responsable. Se realizan pruebas para detección de COVID, que es lo habitual y que es lo aceptado. Se realizan para detección de variantes solo un porcentaje en esas muestras positivas, porque lo importante es mantener como la vigilancia epidemiológica y virológica de qué variante puede estar dominando, porque de esa manera tú vas a advertir cómo va a ser el comportamiento general del nuevo brote en la población en la región determinada. Pero no hay una gran relevancia en saber en un paciente específico si la variante fue Omicron o fue Delta, etc. En un paciente específico, lo importante es saber el diagnóstico, si es COVID, y tratándose de COVID, atenderlo como lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, monitorearlo adecuadamente. Si el paciente empieza a tener deterioro en la función respiratoria, el paciente deberá probablemente recibir corticosteroides, probablemente antivirales intravenosos como Remdesivir. Ya tenemos nuevos antivirales que son vía oral, como el caso de Molnupiravir, que escuchábamos hace un momento, desarrollado por Merck Sharp and Dohme, pero también un antiviral muy interesante desarrollado por Pfizer, que no está en México todavía, pero que ya autorizó la FDA en los Estados Unidos y que espero que pronto esté en México, porque parece tener un excelente desempeño. Incluso algunos estudios sugieren que un desempeño un poco mejor que Molnupiravir. Y por otro lado, anticuerpos monoclonales, etcétera. Bueno, el manejo del paciente depende de lo que vamos encontrando con un caso específico. Pero finalmente, si se trata de Delta, de Beta, de Gamma, de Omicron, etcétera, desde un punto de vista clínico y terapéutico es casi irrelevante en estos momentos. En el futuro podrían cambiar las cosas. En el futuro se podría llegar a determinar que una determinada variante puede tener mejor respuesta terapéutica a un determinado antiviral. Esto ocurre con otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, no es lo mismo en hepatitis C tener una hepatitis C por un genotipo 1 o por un genotipo 3, porque los tratamientos, los medicamentos que utilizas en uno y otro genotipo son diferentes, ¿sí? Eso sí se ha llegado a desarrollar para otras enfermedades infecciosas, pero en COVID todavía no existen lineamientos que digan, si la variante es Delta, el antiviral deberá ser este. Si es Omicron, el antiviral deberá ser tal, porque incluso apenas empiezan a surgir estos nuevos antivirales, o sea, todavía no estamos a ese grado de especificidad de la terapéutica según la variante responsable. Claro, doctor, hay una pregunta que ha generado mucha polémica, incluso yo he escuchado respuestas en varios sentidos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo, aquellas personas que presenten síntomas asuman que tienen COVID y no necesariamente tienen que hacerse una prueba. Esto en respuesta a estas largas filas y grandes concentraciones que hemos visto ahora ya no en hospitales ni en búsqueda de oxígeno, sino en búsqueda de una prueba para detectar COVID-19. ¿Cuál sería la recomendación, doctor? Porque hay algunas personas que nos dicen, yo sí quiero saber si tengo COVID para estar atento y alerta a lo que pudiera desarrollarse en días subsecuentes. ¿Qué deberíamos hacer, doctor? Lo ideal es saber qué enfermedad respiratoria tenemos y lo ideal es saber si tengo COVID o no tengo COVID. Claro,
sabemos del fenómeno de la dificultad para encontrar pruebas de diagnóstico, bien lo ha señalado, y en virtud de eso, creo que el mensaje debe ser: cuídese como si tuviera COVID mientras tiene la prueba diagnóstica. Y cuídese como si tuviera COVID implica, 1, proteja a quienes están a su alrededor, tenga aislamiento. 3, tome fármacos para aliviar los síntomas. Y algo fundamental, Belén, realice sus oximetrías, identifique qué pulso tiene, su temperatura, para que ese monitoreo sea de utilidad para su médico tratante. Su médico tratante necesita esa información. Y entonces, cuando tenemos la prueba y tenemos confirmación del diagnóstico, lo dicho, entramos entonces ya al protocolo de manejo de acuerdo a lo que se va presentando con un paciente determinado, ¿no? Pero creo que el mensaje no es por ahora conveniente, desde mi particular punto de vista, de que independientemente de si tiene enfermedad respiratoria, si fue COVID o no COVID, bueno, no es tan relevante, ¿no? Yo creo que debemos seguir monitoreando epidemiológicamente el COVID, y las personas sí deben buscar una prueba diagnóstica, pero en tanto deben cuidarse como si tuvieran COVID. Creo que ese es el mensaje. Totalmente de acuerdo, doctor, y además recordar que casi en todos los países, no en todos lamentablemente, pero sí en muchos países, los mismos gobiernos ponen a disposición de las autoridades, a disposición de la población, pruebas gratuitas. Lamentablemente no alcanzan en medio de estas emergencias, pero es una alternativa para aquellas personas que no tienen recursos para pagar una prueba en laboratorios privados, doctor. Efectivamente, Belén. Hay países que han realizado pruebas, pero impresionante en cuanto al número de población. México ha sido uno de los países que ha realizado menos pruebas por número de habitantes, lamentablemente. Y por ese motivo no hemos tenido en todo momento perfectamente medido el fenómeno como quisiéramos. El mismo subsecretario López-Gatell, casi al inicio de la pandemia, habló de que con la adopción del sistema de monitoreo epidemiológico conocido como Centinela, no íbamos a tener el número real de casos identificados, sino solamente un porcentaje. Él decía, hay que multiplicarlo por 8 y esa va a ser la realidad. Bueno, yo en su momento comenté, incluso en el programa, en múltiples ocasiones, que la importancia de sí tener realización de pruebas generalizada era también con el objetivo de que quien tuviera diagnóstico de COVID tuviera aislamiento adecuado, oportuno, y evitáramos con esto cadenas de transmisión, ¿no? Totalmente. Entonces, la mayor parte de países sigue monitoreando lo más posible el COVID, aunque sepamos que se puede convertir en algún momento en una enfermedad estacional. Cuando se convierte en una enfermedad estacional, creo que podemos empezar a hacer un monitoreo más dirigido por regiones, más aleatorizado, para estar checando la presencia de brotes en determinadas regiones, pero mientras tanto el monitoreo debe seguir siendo generalizado y los países deben hacer un máximo esfuerzo para tener suficiencia de pruebas de diagnóstico. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de dos temas que nos han preguntado recurrentemente. ¿Qué tipo de pruebas hay que hacer? ¿En qué momento? De si se han presentado o no síntomas, porque hay que recordar que hay personas que tuvieron contacto con un caso, pero no presentan síntomas. ¿Cuáles pruebas funcionan? ¿En qué momento? Con todo gusto. Nos han preguntado mucho sobre las pruebas de la saliva, doctor. Muy bien. Y también nos han preguntado sobre algunos, se me fue el término, por ejemplo, enjuagues bucales, gomas de mascar que han surgido recientemente. Con esto no? Claro. Y mucho más regresamos después de la pausa.
Y bueno, ¿qué pasa con esta nueva variante llamada Deltacron? Vamos al siguiente informe. Bautizan con nombre de personaje de caricatura una nueva cepa del SARS-CoV-2 en Chipre. Se trata de Deltacron, detectada en ese país. Las autoridades de salud han reportado más de 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes Delta y Omicron, explicó el profesor de biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, Leondios Kostrikis. Explicó que son más frecuentes en pacientes hospitalizados por COVID-19 que en positivos no hospitalizados. El 7 de enero se remitieron muestras de los 25 pacientes detectados a la base de datos internacional GISAID del Instituto Pasteur, encargada de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus. Por el momento, se desconoce si esta combinación de cepas es más contagiosa o peligrosa. Todavía se carece de estudios al respecto, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, ya nos decía usted, mejor hacerse una prueba confirmatoria en caso de que se tenga sospecha o en caso de que se tengan síntomas. ¿Cuáles pruebas? ¿En qué momento, doctor? Mira, Belén, desde que surgió la prueba de antígeno desplazó a la prueba de PCR en muchos escenarios clínicos. Cada una de ellas tiene bondades, cada una de ellas tiene, digamos, no bondades. La más importante de sus bondades, en el caso de la prueba de antígeno, es tener el resultado en 15 minutos. Y es una prueba que conocemos como prueba para diagnóstico in situ, es decir, se aplica en un consultorio, se puede llevar a cabo en lugares a veces incluso no estrictamente médicos, lo vemos en los aeropuertos, hay pruebas de diagnóstico de COVID a través de antígeno, etcétera. Entonces tiene esa gran bondad, rapidez en el resultado. ¿Qué bondad no tiene la prueba de antígeno? Que desempeña menos bien cuando el paciente es asintomático. Es decir, la prueba de antígeno es mejor cuando el paciente tiene sintomatología. En cambio, la prueba de PCR tiene la bondad de ser positiva si una persona está infectada de manera asintomática. La no bondad de una prueba de PCR es mayor tardanza en el resultado de la prueba, un mayor costo. Y cuando hablo de mayor tardanza, me refiero a un estándar de 6 horas con métodos, digamos, habituales para la realización de PCR. Hay PCRs que se pueden llevar a cabo en menor tiempo con equipos que han sido diseñados precisamente con ese propósito. Entonces, primer conclusión respecto de tu pregunta. La prueba de antígeno es una buena prueba cuando existe sintomatología y es una prueba que, bueno, también dicho sea de paso, suele tener positividad alrededor del 5º día a partir de que una persona ha iniciado la infección. 5 días, no más temprano. La prueba de PCR puede ser positiva incluso a los 3 días de que una persona inició con la infección. Esa es otra bondad de la prueba de PCR, el poder tener positividad de manera más temprana. Por otro lado, la PCR tiene, además de diagnóstico en el paciente que está teniendo sintomatología, pues la bondad de detectar tempranamente cuando alguien en el círculo de ese paciente ha adquirido la infección y de esa manera esta persona, contacto del caso índice, deberá también entrar a la fase de aislamiento. Ahora, costos. Una prueba de antígeno no cuesta más de $20. Lo digo de esta manera por los países en donde nos escuchan, para tener la referencia.
no puede costar más de $20 en el ámbito privado, ¿sí? Evidentemente tiene un costo mucho más bajo de costo de fabricante, pero una prueba de PCR tiene un costo por lo menos de $120 aproximadamente. Entonces también ahí hay una diferencia significativa, que a la hora que hablas de volúmenes, de cantidades significativas para realizar a altos números de población, pues ahí tenemos importante diferencia. Las pruebas de anticuerpos, Belén, en general no debemos considerarlas como pruebas de diagnóstico para una enfermedad aguda. Las pruebas de anticuerpos, como su nombre lo dicen, es para que detectemos la respuesta inmune que se ha generado al COVID. Hay un anticuerpo que se genera tempranamente que es el IgM y que lo que nos dice es el paciente tiene COVID o tuvo COVID recientemente. Recientemente es incluso a lo mejor hace 3 semanas. Pero para cuando tienes una prueba de IgM positivo, el paciente o a lo mejor ya se resolvió su cuadro agudo o el paciente ha evolucionado a gravedad. Por eso no pueden ser consideradas pruebas estrictamente de diagnóstico de enfermedad activa. Claro. Y el anticuerpo IgG es el que persiste durante un tiempo más largo. Incluso para algunas enfermedades infecciosas, los anticuerpos IgG permanecen positivos durante toda la vida. ¿Qué es lo que nos miden? Nos miden inmunidad de memoria. Entonces, es lo que muchas personas van al laboratorio, se miden para saber si desarrollaron inmunidad adecuada con motivo de un COVID que tuvieron previamente o con motivo de haberse vacunado. Claro que ahí la inmunidad medida a través de anticuerpos de tipo IgG es midiendo anticuerpos IgG contra diferentes componentes de la estructura del virus. Y con eso tú puedes diferenciar si esos anticuerpos fueron desarrollados porque la persona tuvo enfermedad o porque fue vacunada, o por ambas cosas. Eso sí lo podemos definir a través de pruebas de laboratorio en sangre, midiendo anticuerpos. Y Belén, hay otras pruebas que se han desarrollado recientemente, como las pruebas de detección de antígeno, pero en saliva. Bueno, pruebas caseras que ya han tenido autorización, por ejemplo, por la FDA en los Estados Unidos y que se empiezan a utilizar cada vez con mayor frecuencia. Tienen muchas limitaciones. Tienen menor sensibilidad que una prueba de antígenos. Tienen todavía mucho menor sensibilidad que una prueba de PCR. Pero teniendo una prueba positiva, es diagnóstica de COVID, porque sí tienen especificidad. Una prueba positiva en saliva es diagnóstica de COVID y entonces esa persona debe ser manejada desde el punto de vista de aislamiento como si hubiera tenido una prueba de antígeno positiva o una prueba de PCR positiva. Es decir, alguien que hace una prueba en saliva y sale positivo, ya no hay mucho para dónde hacerse, quizás solo tendría que hacerse una prueba confirmatoria. Si sale negativa su prueba de saliva, doctor, pero tiene síntomas o ha estado en contacto con alguien que tiene COVID, mejor hacer una prueba con mayor especificidad. Por supuesto, exactamente así es como debe verse una prueba de detección de antígeno en saliva. Ahora, doctor, entonces, digamos que del día 1 al 3, prácticamente ninguna prueba va a detectar todavía la presencia del virus. Habitualmente no, Belén. Entonces, habitualmente aislarnos. no. Si se tienen síntomas, aislarse sí o sí. Si se estuvo en contacto con una persona que fue confirmada como un COVID, aislarse también y mejor esperar al tercer día para hacerse una prueba PCR o al quinto día para hacerse una prueba de antígeno. Efectivamente, Belén, es como lo estás planteando. Una persona tuvo contacto con alguien con COVID, es probable que en los siguientes 3 días no pueda tener una prueba positiva y por ese motivo la indicación es
aislamiento también mientras usted tiene certeza de si tuvo o no infección. Lo decimos, doctor, esto porque mucha gente, en cuanto empiezan síntomas o se sabe que tuvo contacto con alguien con COVID, inmediatamente a los laboratorios. Entonces, mejor esperar de 1 a 3 días, aislarse. Evidentemente, si los síntomas son muchos, pues estar en contacto permanente con su médico y esperar a hacerse una prueba para que tengan mayor certeza de si se trata o no de COVID, doctor. Así es. Mira, aquí hay un escenario muy frecuente. Hay quien viene contigo y te dice, doctor, traigo síntomas, le realizas una prueba de antígeno, por ejemplo, en consultorio, y te encuentras una prueba positiva, diagnóstico de COVID. De acuerdo. Tiene 4 convivientes familiares cercanos, asintomáticos, y entonces te dicen, doctor, ¿qué hacemos en este momento? Una opción, más que prueba de antígeno para esos asintomáticos, podría ser PCR. Claro. Otra opción podría ser una breve espera, sobre todo si están asintomáticos, para que transcurran esos 3 o 4 días, porque apenas en ese momento en que se hizo el diagnóstico van a entrar al esquema del aislamiento del caso índice. Mientras tanto, siguieron teniendo contacto todavía hasta ese momento. Claro. Entonces, a lo mejor no ha ocurrido infección, a lo mejor la infección ocurrió en las últimas horas de los convivientes, y si se hacen una prueba en ese momento, pueden estar negativos y de cualquier manera pueden requerir una nueva prueba dentro de 3 o 4 días. Para evitar esa saturación es preferible entonces la estrategia de esperar un poco. Claro, en quien llegara a presentar síntomas, inmediatamente prueba de laboratorio. Claro. Doctor, se nos terminó el tiempo, nos quedaron varias preguntas, pero las desahogaremos en la siguiente semana. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias, Belén. Doctor. Como siempre, Gracias. un gusto. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.